Buenas tardes. En tiempos de entrega del patrimonio nacional, la soberanía parece más una fachada que una defensa restricta por lo específicamente estratégico que significaría para nuestro país y nuestra provincia empresas vinculadas con el gas, el petróleo, recursos naturales que están en disputa a nivel global. Y digo una fachada porque frente a los micrófonos de No Somos Neutrales siempre abrimos nuestras editoriales con preguntas que son para reflexionar, para que juntos podamos transitar una tarde, al menos con una opinión abierta de lo que significa para nosotros hablar precisamente de estos temas medulares de nuestro día a día, de nuestra forma de vida. Entonces, la pregunta que hoy tenemos es, ¿puede hablarse de defensa del interés público cuando el Estado desmantela sus propias herramientas estratégicas? ¿O estos aires privatizadores son una moda simplemente a la cual se suben muchas veces distintas fuerzas políticas en el país convenientemente, dejando de lado una clara defensa de lo nacional? Y voy a hacer una comparación, muchas veces las comparaciones son odiosas, pero aquí me parece que cabe en este punto. Cuando hablamos, por ejemplo, de aerolíneas argentinas y decimos que nuestra provincia es aerodependiente, interpretamos que la única empresa que puede brindar el servicio aéreo por cuestiones de lejanía, por cuestiones de soberanía aérea, por conectividad, por logística o cualquier otra descripción que se haga, hablamos de que allí nos están pretendiendo obtener cuestiones económicas o financieras frente al valor incalculable que tienen todos estos ítems de los cuales te decía recién. La conectividad, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se cuantifica? El concepto de soberanía aeroespacial o de rutas aéreas para nuestra provincia, ¿cómo se cuantifica? ¿De qué modo le ponemos un valor? Más allá de lo que claramente cueste el boleto, la empresa de bandera tiene la obligación de cumplir con un rol estratégico y llegar a los distintos puntos del país, no mirando una cuestión meramente comercial, económica o financiera, sino más bien de cumplir un rol estratégico en el Estado, porque es una empresa completamente estatal, en la que necesita que como dice el mandato constitucional, nuestro pueblo esté conectado con una empresa nacional que busque claramente ese objetivo, ¿no? Y por otro lado, siempre hablamos, por ejemplo, en esta comparación que hacemos con YPF, con esta empresa que nace de la mano del Estado, primera en el mundo, y que ha sido blanco de ataques de todos los gobiernos neoliberales o conservadores, porque saben lo que significa controlar a la mayor empresa estatal con las áreas que tiene a su favor y que explora y explota en una sintonía y en una posición dominante del mercado. Y si no, miren cómo se comporta el mercado de los combustibles, en donde YPF es un jugador, el jugador más importante, marcando de alguna manera el pulso del resto de las petroleras que actúan y se desarrollan en la Argentina. Entonces, cuando escuchamos a los dirigentes hacer declaraciones sobre la soberanía, a algunos le queda cada vez más grande ese saco. Cuando se habla del control para el gobierno provincial o nacional,
contradictorio, sumamente contradictorio, que se presten o que determinados actores políticos se presten al desmembramiento de lo que antes defendieron. No es posible continuar con un discurso para algunas empresas y para otras no. No es inclusive ni sano ni recomendable entrar en ese tipo de contradicciones, porque si se defiende del mismo modo, argumentando de la misma forma a las empresas estatales o la seguridad privada o la seguridad estratégica que tienen estos recursos, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, no se puede cambiar el discurso cuando se trata de YPF. Es incompatible. Y es incompatible porque, sin temor a impactos reales desde lo discursivo, bueno, muchas veces se construye sobre pilares una firmeza política que realmente demuestra una forma de resquebrajamiento frente a los hechos concretos, como es en este caso el denominado Plan Andes. Ustedes dirán, y me dirán, no se puede comparar una cosa con la otra. Yo creo que sí, y por eso voy a tratar de que lo debatamos juntos, porque no se puede hablar de soberanía energética entregando la empresa de bandera. No se puede hablar de autoabastecimiento para los argentinos cuando se entrega YPF a los capitales extranjeros. No se puede hablar o decir con el ejemplo que uno defiende determinados intereses soberanos cuando en la práctica se contribuye al desmembramiento, al debilitamiento de estas empresas estratégicas. Y esto es lo que está pasando en gran parte de la República Argentina y en muchos de nuestras provincias. El caso de Tierra del Fuego es uno más y se lleva adelante con un proyecto que se denomina Proyecto Andes. Pero para provocar este desguace o este desmembramiento de empresas estratégicas en la Argentina, vamos a nombrar a varias para darte un ejemplo. Hace muy pocas horas, el gobierno nacional puso a consideración las represas del Comahue, las represas que comparten Chubut, Río Negro y Neuquén. Y son recursos estratégicos de los ríos argentinos que están con represas para generar energía para nuestros habitantes. Bueno, ese esquema de privatizaciones ya lo vivimos en los 90 y ya sabemos lo que pasó. Para sostener la economía con dólares baratos van a vender todo. Y hay muchos que tienen el sueño de ser petrolero cuando lo más cerca que estuvieron del petróleo y del gas es haber cargado combustible en alguna estación de servicio alguna vez. Porque comprender el Plan Andes, tal como está escrito, es colaborar con estos objetivos que tiene el gobierno de Javier Milei. Serle funcional al gobierno de Javier Milei, formando parte de la estrategia de desguace de la empresa de bandera, es realmente llamativo, porque o se defiende la soberanía en todos sus aspectos, o se entrega definitivamente a los capitales de la concentración económica global en materia de energía. Las dos cosas no se puede. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. No se puede defender la soberanía sobre nuestros archipiélagos y nuestra actividad offshore y sobre Malvinas, mientras la única empresa de bandera desaparece, relacionada con la defensa y la presencia en el Atlántico Sur
de empresas como YPF, únicas en el mundo, insisto, para defender algo llamado soberanía y autoabastecimiento energético. No se puede. Y esa hipocresía hay que, independientemente de los partidos políticos, poner sobre la luz. Hay que darle luz y no más sombra a esto. Porque YPF en el Plan Andes, y ahora les voy a contar qué significa este proceso de desguace que tiene aquí en nuestro hashtag, y nos pueden seguir hoy por las redes sociales, con este hashtag, el desguace. Porque entender y comprender estos objetivos que tiene las grandes energéticas y corporaciones energéticas a nivel mundial, también llegó a Tierra del Fuego. Y si no, pregunten a quién le pertenece el 95% de la extracción, transporte y distribución de gas y de petróleo en Tierra del Fuego. Y están los franceses, los ingleses, y vamos a dar nombres. Está Total Austral, está Arbor Energy, que le compró los activos a Vintage Aldea para asociarse con Total Energy, y ahora que desaparece YPF, vaya a saber quién se queda con ese botín en el corto plazo, porque YPF, insisto, se va de Tierra del Fuego. O mejor dicho, lo dejan ir de Tierra del Fuego para obtener seguramente algunos pocos dólares para poder pagar el aguinaldo en diciembre. Fíjate, porque por ahí estas 55 áreas que YPF anunció en el proyecto Andes forma parte del vaciamiento de una empresa de bandera. Los yacimientos maduros, como se los denomina, son aquellos que ya tienen un tiempo de producción y tienen generalmente esos yacimientos una actividad denominada convencional. Pero estos yacimientos son objetivos estratégicos de empresas que están agazapadas detrás del telón, moviéndole los hilos a la lapicera de la política. Estos yacimientos representan cerca del 25% de su producción tradicional. En Tierra del Fuego, el proyecto Andes, pone en riesgo más de 400 empleos. La senadora Cristina López lo hizo en defensa de la soberanía nacional, hoy candidata nuevamente por Fuerza Patria. ¿Qué van a decir ahora sobre la entrega y el desguace, el desmembramiento de YPF, cuya firma se promocionó ayer entre el gobierno de la provincia, Terra Ignis y el presidente de la compañía? Entonces, ser colaboracionista en este desmembramiento de la empresa nacional me hace acordar lamentablemente a 3 personas que llevaron adelante la entrega de nuestra compañía. Y digo nuestra porque es de todos los argentinos y argentinas. Y cada una de las provincias productoras tiene acciones dentro del directorio. ¿Saben a quién me hacen acordar? A Menem, a Dromi y a Cavallo, que llevaron adelante las privatizaciones hasta el día de hoy, que no ha podido revertir la República Argentina para poder tener un desarrollo eficiente con respecto a nuestros recursos naturales. Entonces, la retirada de YPF tiene distintas lecturas. Una de ellas es una incógnita que ojalá en el corto plazo puedan responderla. Si la empresa de bandera YPF, con los recursos que tiene,
con la posibilidad del endeudamiento y del financiamiento para trabajar yacimientos maduros, para invertir en un lugar estratégico como es el offshore en la República Argentina, no lo hace, tengo serias dudas de que Terra Ignis, con ningún tipo de experiencia en su directorio, lo pueda lograr. La respuesta del retiro de YPF de la isla pone en grave riesgo de la presencia y defensa de los recursos naturales de nuestra provincia. Pone en serio riesgo la soberanía energética, la seguridad energética, frente a tamaña muestra de inexperiencia por parte de quienes se presentan como los ganadores. Les puedo asegurar que en esto no hay ganadores. Puede que haya algún resarcimiento en millones de dólares por impactos ambientales que nadie conoce, por estudio de impacto ambiental a consultoras amigas que no se divulgan, por estudios del patrimonio y activos en el que pocos participan, jugando con cosas que realmente no tienen remedio. La concentración de la actividad por parte de YPF, cuya excusa es migrar hacia Vaca Muerta, es inaceptable. Lo que se suscitó es realmente una estrategia dirigida a reducir a la compañía de bandera, que costó tanto recuperar, a la mínima expresión posible en el corto plazo. Ese es el objetivo de Javier Milei. Y ese objetivo no se podría cumplir si no existieran cómplices o partícipes necesarios, tal como pasó en el caso Libra, del que también vamos a hablar. Entonces, el Plan Andes es como una tragedia para el pueblo fueguino. Hay que tener la valentía de poder defender a una empresa nacional frente a lo que se plantea actualmente. Y ayer justamente lo charlaba en una entrevista que me hicieron, porque tal como lo hice en los años 90, frente a la venta de las acciones a precio vil que realizó Menem, Dromi y Cavallo, seguimos parados en el mismo lugar de aquel entonces. El Plan Andes, sigo pensando que es un crimen económico y energético pagado en cuotas. Es la retirada planificada de YPF de áreas convencionales bajo el pretexto de eficiencia empresarial. Pública que en los años 90 vimos morir en Cutralcó. Hoy lo hace con el aval político y con el silencio de muchos, entre ellos los que se dicen defender a los trabajadores. Están desmantelando una herramienta de soberanía para beneficiar a privados que vienen a servirse del esfuerzo de décadas como las que realizó YPF en nuestra provincia. El guión es exactamente el mismo que en los años 90. Lo hicieron con discursos rimbombantes, con una mirada neoliberal, con sonrisas de oreja a oreja y sin ningún tipo de vergüenza, tal como lo vimos hace unos días. La optimización de los recursos para una empresa moderna es una mentira tal como la que le propinó
Menem, Dromin y Cavallo. Hoy ese tridente cambió, pero el objetivo es el mismo. Hoy es Caputo, hoy es Milei y hoy es Guillermo Franco. Tierra del Fuego es una provincia geoestratégica, no solo por los recursos naturales, sino por su ubicación frente al Atlántico Sur y a la proyección antártica. ¿Quién va a enfrentar o con qué músculo se va a trabajar en la exploración y explotación de nuestros recursos? ¿Los ingleses, los franceses o los noruegos? No los argentinos, ¿eh? Lo que YPF construyó durante décadas se está rifando a espaldas del pueblo fueguino. Espero que después no se hagan los boludos, como decimos siempre, ¿eh? Porque esto recién empieza. Porque mientras te dicen con discursos nacionales y populares que vamos a defender la soberanía, y empecemos por acá, me parece, ¿no? ¿Vos qué opinás? Y cuando te decimos que nosotros somos, nuestra única intención es ayudarte a pensar un poco, a que podamos debatir objetivos, para que tengamos certezas. ¿Viste cuando nos dicen a los perones y sus copias baratas que dicen que donde existe una necesidad, nace un negocio? Y tal como sucede en los 90, las provincias terminan pagando el costo de la limpieza que significan los despidos para que una empresa que venga amiga de los dueños del poder tenga la empresa saneada. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Es la pregunta. ¿Por qué cuando se va una compañía de estas características te deja, como se dice habitualmente, el tendal? ¿Qué va a pasar con las empresas de servicio? Que prestan hoy y de la que dependen cientos de trabajadores. ¿Y los sindicatos? ¿Por qué no denuncian esta entrega? Porque muchos están alineados con los gobiernos provinciales y la cúpula de YPF, ¿eh? Eso no cabe ninguna duda. Y la cúpula cambia cuando cambian los gobiernos. ¿O será porque no quieren perder privilegios? Por eso, me parece que la dirigencia política debe cuestionarse al menos o preguntarse qué está haciendo. Porque mientras estamos ocupados en las elecciones, ¿saben qué? El patrimonio nacional se está rifando al mejor postor. Están viendo quién se queda con la mejor tajada mientras se administra la entrega a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿quién gana y quién pierde en este desguace? ¿Ustedes creen que los grupos financieros, los fondos buitre y los que especulan con la valorización de YPF quieren a una empresa fuerte, lo más grande posible en función de los objetivos, insisto, de gas y de petróleo en un mundo convulsionado por la energía? ¿O necesitan una empresa debilitada, endeudada, desfinanciada y sin capital humano? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ¿saben qué? Hay colaboracionistas que entre las sombras están negociando todo esto, a espaldas, insisto, del pueblo fueguino. Que se ponga el sayo, el poncho al que le quepa, ¿eh? Porque no somos neutrales frente a esto. Porque cuando la República Argentina, cuando la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Senadores votó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
la recuperación de YPF en el 51% de sus acciones, muchos de estos hipócritas que hoy firman la entrega, se les caía un lagrimón. Muchos de los que hablaban con respecto a la soberanía se golpeaba el pecho. Hoy te muestran los dientes en una foto formando parte de esa entrega, ¿eh? Pero si hay algo lo que tenemos los que provenimos y los que queremos una empresa de bandera fuerte, firme, para el funcionamiento del país con energía argentina, con mano de obra nacional, y que acuñamos aquellas palabras del general Mosconi que dicen que entregar nuestro petróleo y gas es como entregar nuestra bandera. Entonces, para finalizar, lo único que me resta por decirles es que hoy nuestro país, pero específicamente Tierra del Fuego, forma parte de un modelo muy contradictorio, que te dice que defiende la soberanía mientras la entrega, que te dice que defiende lo nacional y la industria nacional mientras te firma el desguace de las empresas estratégicas. Porque mientras te dice una cosa, termina siendo otra. Y porque esta fragmentación ya no tiene ni medias tintas ni vuelta atrás. Entonces, pensar que va a haber un cambio en esa lógica, la verdad es que no le creemos más. Entonces, la ética pública, la moral, la defensa irrestricta por aquellos que les queda grande. Los pretextos por una modernización cuando se te corta la luz, te quedó chico. Cuando te planteas aspectos de soberanía, lo tenés que sostener en el tiempo y te la tenés que bancar, como se dice, ¿eh? Pero, frente a algún negocio de estas características donde los dólares los pagás con deuda, y es mucho más fácil. Mientras te tienen pisado el aumento de salarios, mientras te aumentan los combustibles todos los días, te dicen que van a defender algo que en la práctica entregan. Ten cuidado. No te dejes mentir. No nos dejemos ilusionar. Porque, viste como te decimos siempre acá, ahora se vota. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Que están defendiendo qué cosa? ¿La soberanía? ¿En serio? La soberanía no se entrega, queridos oyentes. Y déjenme decir algo que ojalá podamos repetir alguna vez. YPF no se vende, se defiende. Porque en Tierra del Fuego, sin YPF, no es posible el sueño del autoabastecimiento y la soberanía energética con mano de obra nacional en defensa del patrimonio argentino en el Atlántico Sur. No se puede. Bienvenidos a un nuevo programa de No Somos Neutrales del día de hoy.